Pues bien, amigos de Tu Vox, la verdad honradísimos. Aquí con David Toscana. Gracias, David, por aceptar este acercamiento. Nosotros estamos a través de Tu Vox, es radio y televisión por internet. Obviamente, pues, una nueva ventana. Digo nueva entre comillas, pero bueno, cuando menos ahora pues hay una mayor repercusión. ¿Tú te imaginabas, por ejemplo, los alcances que se podría tener la información o algo que tú pudieras decir en este momento y que tuviera esta penetración mundial? Pues todavía es fecha que no me lo imagino. De hecho, me he mantenido bastante aislado de todo lo que son los medios de estos medios sociales. Mucha gente me pregunta, ¿cómo que no tienes Facebook ni tienes Twitter? Y para mí todavía son así como cosas que no sé manejar y que todavía no he acabado de comprender exactamente para qué sirven. Y a veces pienso que me roban así mucha de mi privacidad. Entonces, quizá injustamente, quizá por ignorancia, pero no he entrado mucho en este medio. Fíjate, pero me refiero, por ejemplo, a la evolución. O sea, la evolución en cuanto a que la información que tú generas, o sea, tu libro, toda la información, inmediatamente lo que se tardaba antes, por ejemplo, en que llegara las mismas editoriales de que enviaban físicamente los libros, que la penetración que tenían, y ahora es increíble. Sí, ahora, bueno, si hablas de la edición se ha vuelto un asunto bastante más sencillo para los editores. Ahora, inclusive digitales ahora, digo. Sí, están las ediciones digitales, pero yo estoy ahora viviendo en Polonia, pero pues por supuesto que desde allá mando mi novela. Quizá le pongo una contraseña para que no se pierda por ahí en el camino. Y ya no hay una persona en las editoriales que siempre se encargaba de transcribir, por ejemplo, los manuscritos, de pasarlo a máquina, luego se tenía que pasar a otra máquina que era con el tipógrafo y todas estas cosas. Tantas ediciones antiguas que teníamos en México y en general en español, donde había ciertas letras que no se podían utilizar, como que de hecho todavía la prensa escrita es así mayormente. O sea, ahora que vivo en Polonia, veo que todo lo mal que escriben los nombres polacos, que tienen una serie de signos que no existen en español, y entonces el periódico siempre los reproduce de manera errónea. Pero sí, volviendo a lo que tú dices, recuerdo que fue en el 94 la primera vez que me pusieron en contacto con el correo electrónico, y yo no acabé de entender qué era ni para qué servía. Que no estaba yo de viaje hasta que no volví a Monterrey y empecé a ver que la gente tenía internet. En aquel entonces el internet se contrataba con pequeñas empresas y uno tenía que hacer un montón de llamadas porque las líneas estaban ocupadas hasta que por fin se podía uno conectar. Y esto que me parece ahora tan primitivo era toda una vanguardia en aquel momento. En su momento. ¿No? Sí. Entonces, ahora que sentimos que tenemos esta vanguardia, vamos a ver dentro de 10 años, si recuerdas esta entrevista, vamos a decir que estamos muy primitivos. En la época del dinosaurio, sí. ¿No? Para el futuro. Pero bueno, ¿te imaginabas tú, David, los alcances que podrías tener, por ejemplo, cuando tú tuviste tu primer acercamiento a la literatura, por ejemplo, ¿recuerdas eso? A lo mejor, ¿cuál fue el primer texto, cuál fue el primer autor o el primer libro, el que llegó a tus manos y que de alguna manera te impactó, te ganchó, fue un parteaguas? Pues el primer libro que me ganchó fue como literatura, fue Don Quijote. Es correcto. Muy bien. Porque de algún modo fui lector durante mi infancia y fui lector mucho de enciclopedias. Yo heredé de mi padre la enciclopedia británica. No, él no era lector, de hecho nunca viví en una familia así de lectores. Y entonces lo único que se compró en casa fue la enciclopedia británica porque había que comprarla, porque pareció una buena inversión en el momento. Y entonces esto fue lo único que tenía y lo empecé a leer.
hasta todavía puedo decir que de niño, casi adolescente, mi entrada ya más a la literatura fue cuando los supermercados hacían promociones y decían, en la compra de 50 pesos o más, llévese un clásico de la literatura. Y entonces ya fue entrando una serie de escritores a casa, desde Dostoyevsky hasta clásicos de literatura francesa, alemana y demás. Ahí los fui conociendo. Había una colección muy fea de Salvat, que todo mundo tenía en su casa, la tía Tula de Unamuno, porque ese era el número 1 de la colección y el que era gratis. Los demás ya había que pagar como 10 pesos por cada uno. Claro. Y entonces que nos fuimos animando a completarla, teníamos la colección. Pero la tía Tula era un libro que uno encontraba en todas las casas. Y entonces fue así ya después cuando de este modo me empecé a relacionar con los libros. Y no fue sino hasta que leí El Quijote que me encontré que había un mundo que era más que bello o interesante o informativo, que para mí la literatura había sido no un arte, ¿no? O sea, no algo que de veras yo le quisiera dedicar la vida, sino algo que me entretenía, que me gustaba, que me apasionaba hasta cierto punto, algo que me informaba, algo que me daba un poco de conversación. Pero como buen regiomontano, durante muchos años yo fui más afecto a la literatura que se llama de no ficción. E incluso leía también montones de libros que ahorita me parecen espantosos sobre negocios, economía, control de calidad y todas estas cosas, ¿no? Pero pues digo, de alguna manera, nunca está de más. Pues nunca está de más leer, ¿sí? Y cualquier libro que se lea es mejor que no leerlo, eso es un hecho. Y mucha gente también es correcto porque conozco gente que lee muchos libros, pero que la literatura, o sea, la ficción o la poesía, no le dice nada. Y entonces leen montones de biografías, leen historia, leen filosofía, leen un montón de cosas, y por supuesto que también desarrollan una cabeza muy interesante, una conversación importante, y se meten en este mundo donde podemos decir que el alma es más grande. Un mundo de conocimientos, un mundo de seres humanos que son más humanos. Entonces, yo no defiendo la literatura así como que todo el mundo tiene que leer literatura, todo el mundo tiene que leer novela. No, los libros se presentan en tantas formas que cada quien puede encontrar su ruta. Por ejemplo, a mí me encanta leer libros, y esta es una pasión más o menos reciente, pero libros de cocina, ahora me gusta leer también. Y hay muchos libros muy interesantes porque mezclan cocina con cultura, con historia. Y como lo hizo en su tiempo Marta Chapacano, que hizo un libro de cocina incluyendo manzanas y nuestra pintora regiomontana. Sí, este libro no lo conozco, pero sí, sería la idea de mezclar un montón de cosas. Y por supuesto me gusta leer filosofía y un montón de cosas. Entonces, habiendo tantos millones de libros y teniendo capacidad el ser humano de apenas leer algunos miles de ellos, un gran lector puede leer 10, acaso 15,000 libros en su vida. Entonces, lo importante es elegir bien, elegir según nos sepamos alimentar con los libros, según encontremos el gusto también por los libros. Y a mí lo que me gustó fue la literatura, fue lo que me apasionó, y fue a través de Don Quijote que descubrí que no era solo este mundo de información y de disfrute, sino que era algo donde yo de veras podía expresarme. Claro. Y de hecho desde que leí El Quijote he estado de algún modo reescribiendo El Quijote. Siempre mis personajes son quijotescos, tienen este heroísmo trágico, tienen fantasías, tienen algún aspecto de Don Quijote. David, para cualquier escritor que su obra sea reproducida,
en otro idioma, aparte del que fue escrito de manera original, creo que podría ser satisfactorio. Pero pues tú has roto todos los protocolos, ¿no? Porque pues ahora se han escrito en 14 idiomas. Sí. Pues se dice fácil, pero ¿qué representa para ti? Un editor se reía mucho de mí porque le dije que mi orgullo no era estar en 14 idiomas, sino estar en 14 idiomas sin haber agotado nunca una primera edición. Okay. Porque sí, si de pronto uno da con un éxito comercial, pues entonces son 14 idiomas y 20 y más, ¿no? Okay. Pero siempre he publicado casi todas mis traducciones están en pequeñas editoriales donde hay un editor que por alguna razón le gustó lo que hice, y estas pequeñas editoriales a veces no se fijan mucho en ventas, simplemente están interesados en cierto tipo de literatura y la publican, y ahí es más o menos donde me he acomodado, porque es verdad, 14 idiomas, pero jamás vas a encontrar que soy un éxito, ni siquiera gano así premios o aparezco en portadas de revista o demás, no. Tengo, y estoy muy agradecido con estos editores y lectores que tengo, y estoy por supuesto muy satisfecho de ver mis libros en distintas lenguas, algunas que puedo leer, con la que incluso participo con el traductor para poder sacar el libro perfectamente bien, y otras que ni siquiera reconozco las letras. Por ejemplo, me tradujeron hace poco al malayalam, y cuando me dijeron, me mandan el contrato para la traducción al malayalam, yo lo primero que hice fue ir a Wikipedia a ver dónde se habla malayalam, ¿no? Okay. Y ya me enteré que era en el sur de la India, en Kerala. Pero tienen las letras son muy distintas a las que somos nosotros, son muy artísticas, muy redondas, muy bonitas, pero absolutamente indescifrables para mí. Aparte de los idiomas, bueno, Santa María del Circo en el 2002 considerado el mejor libro en Estados Unidos, y aparte pues obviamente en Brasil esta se adaptó para cine y teatro. Sí. Bueno, ahí estamos yendo más allá, o sea, la obra trasciende más allá. Bueno, creo que no la consideraron el mejor libro, la pusieron en una lista así bastante extensa de los mejores libros, pero eran muchos libros. En Brasil, en cambio, sí me han tratado muy bien. Esta novela, Santa María del Circo, se adaptó para el teatro, se adaptó para el cine, sí. Y tuvo una respetable cantidad de lectores. La película creo que va a aparecer a principios del 2015. Okay. Ya se filmó, y ahora está en estas etapas de postproducción, y me dicen que el estreno lo planean para enero del 2015. Perfectamente, pues bueno, el trabajo es arduo, obviamente, David, en tu trabajo. ¿En qué estás trabajando ahora que viene? Tenemos por aquí el Ejército Iluminado, pero vienes acá a la FIL a dar una charla acerca de tus obras, definitivamente. Pero ahorita, ¿en qué estás trabajando? Luego había escrito una novela que se llama Los Puentes de Königsberg, que ocurría mitad en Monterrey y mitad en Europa. Después escribí La ciudad que el diablo se llevó, que ocurre toda en Varsovia. Sí. Y luego comencé a escribir otra novela que ocurre en Polonia, pero no me estaba funcionando y me empezó a dar mucha nostalgia por Monterrey. Okay. Y entonces la hice a un lado, y estoy escribiendo una novela que, aunque no me gusta mucho hablar así de las tramas de novelas que estoy en proceso, sí te cuento que ocurre en Monterrey, y ocurre por ahí de finales de la década del 40. Siempre que escribo me gusta echarle una mirada al pasado. Muy bien. Porque una de las cosas que más me gusta de escribir es crear o recrear un mundo. El mundo que veo así del otro lado de la ventana, pues simplemente lo tomaría y lo pondría
y esto no me causa así tanta satisfacción. Me gusta crear o recrear ciudades. A veces he creado ciudades de la nada, a veces he recreado ciudades que ya están completamente destruidas, y ahora pues este Monterrey de los años 40, que por supuesto no alcancé a conocer, yo nací hasta el 61. También me meto mucho en las hemerotecas para tratar de ver cómo era el Monterrey, cómo eran las calles, qué pasaba, cómo eran los accidentes, qué coches atropellaban a quién. O sea, todas estas noticias de Monterrey me ayudan mucho para tratar de encontrar cuál era el espíritu de esta ciudad. Y es lo que me gusta escribir. O sea, me parece apasionante escribir porque es una actividad que por supuesto alguien puede decir que cuesta mucho trabajo, y sí, hay que dedicarle mucho esfuerzo, pero es muy placentera. Es tomar algo, tomar palabras y empezar a crear, pero no solo de la imaginación, sino de empezarte a documentar, aprender un montón de cosas. El bagaje, digamos, el bagaje cultural, histórico que me queda después de terminar una novela es enorme. En Varsovia me dicen, tú sabes más de la historia de Varsovia que los varsovianos. Y digo, bueno, sí, pero porque me dediqué durante 3 años a sacar hasta debajo de las piedras detalles interesantes, porque es muy distinto para lo que necesita un novelista que lo que necesita un historiador. Es correcto. Y el novelista necesita la historia, pero necesita estas pequeñas cosas que a veces se escapan de la historia, estas anécdotas, estas situaciones curiosas. Que enriquecen más. Sí. Que enriquecen, y que basta que alguien te las cuente. El historiador quizá no puede decir, fulano me contó tal cosa. No, o sea, tiene que estar más documentado. Tiene que estar, y la nota al pie y todo esto. Y a mí me basta que alguien me cuente una anécdota interesante, humana, chistosa, importante, como le quieras llamar, y me dice, y si es mentira, no importa, porque para eso es el narrador, para contar verdades o mentiras. El historiador no se puede permitir esas cosas, pero el narrador sí. Perfectamente. Ya nomás finalmente, David, nuestro medio llega a un promedio jóvenes, a lo mejor que quieren dedicarse un poco a esto. ¿Qué mensaje les darías tú a ellos? Pues primero les diría que lean mucho. Quien quiere escribir, lea mucho, lea en voz alta. Es importante la lectura en voz alta para saber que la palabra no solo es una herramienta para contar algo, sino que es la verdadera protagonista de la literatura. Todo el mundo sabe que hay gente que sabe contar chistes y hay gente que no lo sabe contar. Bueno, la misma anécdota, por muy interesante que sea, hay quien la sabe contar y quien no la sabe contar. Entonces, leer mucho, leer de los grandes maestros, sobre todo de los latinoamericanos. No hay que leer tanta traducción, o si la leemos, no necesariamente estamos aprendiendo ahí buen español. Entonces yo recomendaría leer los clásicos latinoamericanos, leer mucho Siglo de Oro, leer teatro. El teatro también del Siglo de Oro es importante leerlo en voz alta. Y una vez que uno lee mucho, estar seguros de que tenemos algo que decir. Las anécdotas pueden ser interesantes, pero si no tenemos un punto de vista misterioso, artístico, esa cosa que no tenemos muy claro qué es, pero que hace que ciertas historias sean intensas, profundas, y estas mismas historias contadas por otros sean huecas, es lo que finalmente el escritor es lo que tiene que aportar. Tiene que aportar algo que le da alma al texto. Y esto se logra con mucha meditación, con mucho esfuerzo, con mucho redactar, tirar papeles a la basura, volver a redactar, y entonces darse cuenta de pronto que uno acertó con algo, porque todo es intuición.
A mucha gente le gusta ir a los talleres literarios para que les den ciertas recetas. Y esto es imposible, jamás nadie aprendió a escribir en talleres literarios. Sirven para aprender a hacer autocrítica, pero difícilmente sirven para que quien quiera que esté encargado del taller de pronto diga así es como se tiene que escribir. Los talleres son incluso peligrosos porque se crean, si el que los está coordinando tiene una personalidad muy fuerte, entonces empieza a crear pequeños discípulos, más que gente verdaderamente creativa. Entonces, cuando yo doy un taller, a veces les gusta y me dicen, venga otra vez a darnos el taller dentro de 2 meses. Y yo digo, no, invitan a alguien más. Nunca me gusta repetir porque digo, lo que tenía que decir ya lo dije. Los que van a talleres con una persona y están 1 año, 2 años con ellos, se empiezan a convertir en un poco la sombra de ese personaje. Entonces, ¿qué les digo? Pues nada, no hay mucha ciencia, hay mucho arte y el arte es un poco misterioso. Entonces, pero el oficio es importante, el oficio de al menos, sí, el oficio de escribir, al menos tenemos que aprender a saber que nuestras palabras, hay que conocerlas, por eso hay que leer mucha literatura en español, hay que leer el diccionario. Algunos me dicen, ¿cómo que el diccionario? Lee el diccionario, vas a ver qué interesante es y vas a ver exactamente, puedes echar mano de palabras que no es que desconozcas, pero es que nunca te vienen a la cabeza. Entonces a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Luego vemos en textos cómo alguien empieza a describir algo que tiene su nombre. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Tenemos la lengua, por supuesto, evoluciona hasta cierto punto. Los diccionarios, el diccionario de la Academia de pronto engorda, dice que le incluyeron 10 términos más, pero también te dicen y omitimos 8,000 que ya no se usan. Y entonces las palabras mueren también. ¿Y por qué mueren? Porque la gente deja de usarlas. Entonces, y aquí yo creo que vamos perdiendo porque de las 10,000 que se agregan, algunas son por alguna moda o son porque va evolucionando la tecnología. Y que también tendrán a desaparecer en su momento para darle cabida. Van a desaparecer, pero yo creo que desaparecen quizá antes. Porque si hay muchas palabras que tienen que ver con esta tecnología moderna y que entonces hay que meterlas en el diccionario. Y en cambio nos ponemos a leer algo del siglo de oro, Lope de Vega o Don Quijote o cualquier cosa, y entonces nos empezamos a quejar de que hay muchas palabras que ya no entendemos. Creo que es importantísimo tener no digo así como ser académicos de la lengua, no necesariamente, pero tener pleno conocimiento de la lengua que estás empleando para expresarte. La capacidad de expresión depende mucho de cuál es este bagaje de palabras en la cabeza. Entonces hay que trabajar con el lenguaje, porque esa es tu herramienta. Sí, y más que herramienta, esa es su arte. El arte está hecho de palabras. Entonces, una limitación en tu forma de expresarte es